tenemos incluso algunos diputados, pero hoy hay sesión larga, por lo visto. Tenemos aquí una ilustre diputada catedrática de la Universidad de Girona, entre otras cosas, que tendrá que igual a votar ahí pasado las 8:30, ¿no? Bueno, pero sin más preámbulos voy a dejar con los economistas, que tenemos dos economistas de relieve para hablar de un tema que yo creo que es muy pertinente, ¿no? El otro día analizamos un poco qué iba a pasar con la política y con los estados y el proyecto de la Unión después de la marcha tras 47 años de la Gran Bretaña a la Unión Europea. Ya veis que está de plena actualidad el tema de Escocia, entre otros. No ya todo el tema de la discusión de cómo se van y etcétera, las elecciones de Irlanda, la posible reunificación. Hay muchas derivadas también interesantes que el otro día, alguna de ellas hablamos. Pero hoy el tema es futuro de las políticas fiscales y monetarias. Ramón presentó un libro hace un par de meses, ¿no? ¿Qué van a hacer los bancos centrales? Creo que era un poco porque corrió por el verano venía un run de que estábamos al borde de algo que podía incluso hablarse de una pequeña crisis económica, pequeña o no pequeña, y después, bueno, la cosa se ha apaciguado, no sabemos qué pasará, pero ellos nos desvelarán. Venimos de una época de compra masiva de deuda, de tipos bajos, la banca con márgenes no ya reducidos, sino que vamos a tener que acabar pagando dinero a la banca para que nos guarde el dinero. Entonces se presenta también un escenario interesante de analizar, y por eso hemos traído dos personas de relieve, como Guillem López Casasnovas, que aparte de profesor de universidad, ha sido consejero del Banco de España, y Juan Rayo, que aparte de buen economista, tiene una proyección mediática también. Y por lo tanto os vamos a dejar en manos de Ramón para que oriente el debate. Gracias. Gracias, Gorka. Buenas tardes, buenas tardes. Aprovecho la promoción de Gorka. El libro de Bancos Centrales lo tienen arriba por si lo quieren ojear. Y bien, 30 segundos para presentar el debate y el formato. Guillem López Casasnovas es catedrático de la Pompeu Fabra, es consejero del Banco de España, especialista en políticas públicas y financiación autonómica, articulista muy prolífico. Nos va a pasar una presentación de 20 minutos sobre cómo él ve el futuro de las políticas fiscales y monetarias, que hay que decir que en 2008 fueron muy efectivas para evitar que la gran recesión se convirtiera en una gran depresión. La gran pregunta es si hay margen para más, si viene otra crisis o no. Y Juan Rayo es economista, profesor del Instituto de Empresa, entre otros proyectos docentes, ha escrito diferentes libros, un articulista conocido que escribe en El Confidencial, si no voy equivocado, y además participa como buen esgrimista, no sé si es correcta la palabra, en los debates televisivos. También es verdad una posición un poco minoritaria, pero muy sugerente, como es el liberalismo. Por lo tanto, pues, este debate empieza con un turno de unos 15-25 minutos, con una primera intervención inicial de cada uno de los dos. Luego puede haber diálogo, réplicas, contrarréplicas entre ellos. Si no lo hubiera, yo tengo unas preguntas, pero no creo que haga falta que las saque del... Por tanto, Guillem, the floor is yours. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la confianza que nos hacéis de invitarnos a debatir. La verdad es que cuando me dijo que era con Juan, me apeteció en particular porque yo sigo su blog y de las cosas que leo siempre me queda algún pozo. Con lo cual vamos a ver si es cierto lo que prejuzgábamos al principio, de que mi visión va a ser más ortodoxa y la suya va a ser más hetero. He preparado la presentación por dos razones. Primero, por aquello de un lapsus lingüe o una pérdida en el horizonte y entonces echas mano y tal. También he de decir que así muestro mi interés en preparar este proceso, lo que es mi intervención, por si algunas de las cosas que digo no quedan suficientemente claras en el espacio de tiempo que voy a disponer. Y así alego aquello de indubio pro reo, de modo que como esta presentación quedará a manos de todos ustedes, eso permitirá, si el técnico lo permite, aquí,
Vale, perfecto. Que ustedes puedan comprobar algo de las cosas que aquí les comentaré. He preparado dos partes, una que es de contexto general, de lo que han dado de sí las políticas fiscales y monetarias, y una segunda parte de qué podemos hacer en política fiscal una vez agotada la política monetaria. Este es un poco el... Como lo que es contexto global es global, lengua global, y las cosas que voy a decir en términos de política fiscal van a focalizar mucho en el tipo de empresa productiva, pensando muy mucho en lo que es la realidad de Cataluña. Después de la crisis hemos aprendido, pues, no lo sé, sinceramente, interrogante. ¿Qué ha pasado como constatación? Que el crecimiento está siendo demasiado bajo y dura ya mucho con esta tendencia, y lo que afecta de momento en crecimiento es a muy pocos, a demasiados pocos. Y en cualquier caso, para los que tengan dudas de si el crecimiento tal como lo hemos venido considerando es la solución o no, yo aquí planteo también mis dudas. Si darle a la máquina para crecer ad eternum es también la solución. Pero estamos en este impasse, no voy a entrar en más detalles. En los fundamentos, en los foundations de todo esto. Yo no sé si han visto la película de la hija de Franz Coppola, Lost in Translation. Lost in Translation, pues el tío que está acostumbrado a ser el sheriff de su pueblo, para entendernos, de ir sobrado en todo, como un gran actor, pues en la sociedad nipona pues no se entera. Y piensa que es un problema de idioma, cuando en realidad es un problema que el arroz a él, por su edad, ya le ha pasado. Y en la macro, no sé si Juan me dirá que no, yo creo que está Lost in Translation. Las críticas llueven por doquier. La frase de Blanchard lo dice bastante bien. Hace tiempo que estamos navegando a ojo. Y esto quiere decir que se han perdido los referentes, se han perdido los cánones de lo que es una política ortodoxa inicial. El ordoliberalismo está muy marcado por el miedo a la inflación, pero en un contexto que el referente del tipo de interés real natural del dinero de la economía está completamente perdido. Todo lo que yo había escuchado ya en banco al principio con Trichet se vino abajo de lo que era una política monetaria convencional. Hemos estado durante mucho tiempo, con Draghi particularmente, fuera de toda ortodoxia. Los modelos carecen de cosas. El sector financiero, muchos modelos post-keynesianos incluso, no son ni relevantes. Y el envejecimiento demográfico no afecta al tipo de interés, cuando todo esto parece que incluso saliendo del bachillerato uno se puede dar cuenta que esto no es así. El tema de la productividad la juzgamos bastante mal porque la medimos mal, y encima lo que llaman los ingleses el cherry picking inicial, de que era fácil crecer en productividad, escoger las cerezas que están más al alcance, ahora ya no es tan fácil, tienes que subirte a la escalera porque las ganancias de productividad se convierten en mucho más difíciles de conseguir. La inteligencia artificial, la AI que aparece aquí, lo que nos está diciendo es que esto polariza bastante entre los que saben sacarle fruto y los que devienen obsoletos. Y entonces una frase que se utiliza mucho en política social es que el crecimiento es muy poco inclusivo y que hay mucha gente que se queda atrás. Por lo tanto, esta polarización puede llegar incluso, o sea, no hablo de desigualdad, hablo de polarización, porque, bueno, y esto en frase normal diríamos desaparición de clase media, y entonces ya los ricos que están solos y los pobres que malviven solos. Y esto es los estudios de Ray,
de Juan María Esteban muestran que para la cohesión social es más problemática la polarización que la propia desigualdad. Bueno, tendré que correr. Yo esto se lo dejo porque la situación es muy incierta, entonces he hecho mano de lo que dice los riesgos globales a juicio del The Economist. O sea, que eso se lo dejo para que se lo miren, la intensidad, el rango que se le da. El contexto es de desaceleración. Cada vez que hay una revisión de OCDE es a la baja, o del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto hay preocupación. Estoy hablando en términos generales, globales. También lo vemos en las estimaciones que está dando el Banco de España, por ejemplo, en lo que son los efectos de la guerra comercial. Como pueden comprender, yo esto no lo voy a desarrollar en su detalle, pero los elementos del The Economist que nos alertan de riesgos, aquí los tienen en clave empírica, de lo que da de sí al menos el Servicio de Estudios del Banco, que estamos fuera de la política convencional. Miren la derecha, el gráfico de la derecha nos da lo que han sido las compras de activos. En la línea verde, si lo leo bien, es el Banco de Japón, que incluso ha superado lo que son las compras de activos de nuestro Banco Central, del Eurosistema. Podríamos añadir a esto lo que ha pasado con el tipo de interés real, el tipo de interés natural de las economías. Estos son los datos generales de Eurosistema y Reino Unido, etcétera, de donde hay un banco. Pero cuando esto lo aplicas, el otro día miraba el Servicio de Estudios de CaixaBank, que ha sacado un estudio reciente sobre esto, tipo natural en España durante mucho tiempo, -3, -4. O sea que realmente no te lo encuentras en los libros, en los manuales, cómo interpretar un -4. Bueno, pues de todas estas análisis que les puedo ofrecer, en el sentido de que se lo miren ustedes un poco más detalle, háganme el de indubio por reo, de que así intento justificar esta situación compleja. Voy a remarcar unas cuantas cosas. Los bancos centrales han creado 18 billones de dólares de dinero nuevo desde el 2009. Circula ya, se estima, 2,5 veces lo que es el PIB mundial en liquidez. Entonces, hacemos el símil la liquidez es la sangre, la economía productiva es el músculo, y cuando circula tanta liquidez, lo más probable es que hagas un ictus, que hagas una burbuja en algún sitio. Si es en las extremidades inferiores una historia, si te afecta al cerebro es otra, y rompe. Estamos a estos niveles, se ha creado mucho dinero. La idea de dinero de helicóptero es un argumento querido, se ha hablado mucho de ellos. El equivalente a lo que hemos creado en dinero es como si el helicóptero nos hubiera tirado, puesto en nuestra casa $2.300 por cabeza. Ahora se recupera la idea del dinero de helicóptero. O sea, en lugar de articular la liquidez a través de los bancos, porque los bancos se comportan como se comportan, tirarlo a través de un helicóptero. Esta es la metáfora de... Ahora se habla de dinero de helicóptero para regalos medioambientales. Si tienes un buen comportamiento para la sostenibilidad, recibirías un cheque. Otros han hablado de dinero de helicóptero a los nuevos nacidos, que les vamos a poner una pasta en la libreta de CaixaBank. Esto realmente es disparatado. Esto no lo lees en ningún libro. Pero si lo miramos desde la otra óptica, creamos dinero, lo crean los bancos centrales, lo crean. Y lo damos a través de ventanilla. Tráiganme ustedes algún papel que justifique que yo les dé dinero. Entonces el Banco Central, para decir el nuestro, se hincha de unos activos que son más que dudosos. El banco coge el dinero y no corre a prestarlo. Por motivos de seguridad, coge el dinero de una ventanilla,
y lo entra en otra ventanilla del propio Banco Central, le llaman la facilidad de depósito, ya dinero a su nombre que le protege para cuando haya un avatar, un drenaje de liquidez o lo que sea, pero ya es motivo de seguridad para entendernos. Eso es dinero que no llega a las empresas, que no se convierte en crédito y que es lo que explica, cosas que la gente normal no entiende, que ahora dejar dinero en el Banco Central Europeo, la facilidad de depósito, en lugar de remunerarla, se castigue. Tienes que pagar 0,4, etcétera, por los depósitos que tú haces desde la banca al Banco Central, de un dinero que te ha dado el mismo Banco Central. Y esto parece legitimar a las entidades financieras nuestras de que si tú tienes pasta, en lugar de darte un interés, te están cobrando una comisión por mantenerte la pasta. Y claro, el coste de oportunidad de esto simplemente es que te ahorras comprar una caja fuerte. Pagas por depositar. Que esto, les digo sinceramente, soy de los que opino que la economía debiera de ser oikos nomos, cosa que mi madre pudiera entender. Y mi madre esto no lo entiende por mucho que se lo explique, que ahora los depósitos, en lugar de remunerar, tendrá que pagar por... Esto no se aguanta. Bueno, ¿qué les voy a decir para mostrar la complejidad que hasta a los que estudiamos estos temas nos deja bastante descolocados? Efectos colaterales. Bueno, pues que hay desigualdad. Esto es cierto a medias. La desigualdad en términos globales de medias entre países ha bajado, no ha subido. Por lo tanto, la globalización no ha empeorado la desigualdad del mundo global. Si este es tu mundo, alégrate con la globalización, porque las desigualdades de rentas medias entre países ha bajado. Básicamente porque India ha explosionado, Rusia ha mejorado y la China, pues, vale. Entonces, dentro de los países, de estos países que han crecido en media, su disparidad ha aumentado, eso es cierto. En la mayor parte de los países, cuanto más han crecido, parece que la desigualdad interna ha empeorado. De las disparidades, que ya no es un concepto mucho menos técnico que el de la desigualdad, tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha pasado con la evolución bursátil en aquellas economías donde la bolsa es todo. En Estados Unidos, el 85% de todas las acciones y de los fondos de inversión están en manos de los ricos. Un 10% lo tiene todo. Si la bolsa va bien, a esto les sale de narices el incremento de riqueza. En cambio, los que están con salarios, dado lo que les decía antes de too many people left behind, no pueden ni emanciparse. La evolución del precio de la vivienda deja mucha gente que vive en la economía de low cost sin posibilidad incluso de emanciparse. Les hago una entrada aquí, que no he visto mi libro, El bienestar desigual, de Editorial Península, donde manejo este tipo de datos. Bueno, y los estados zombies que se aguantan con deudas inverosímiles, que lo único que no da miedo del todo de momento, aunque son zombies, pero el tipo de interés real está casi cero, o en negativo. Claro, imaginaros un tipo de interés real negativo, el daño que esto hace a una economía productiva. Porque está diciéndole al CEO, su consejo de administración, que mira el resultado, que si no se endeuda es que es tonto, porque con tipo de interés real negativo el incentivo es endeudarte. Este diferencial tipo de interés real es lo que llaman técnicamente un desaparejamiento, un decoupling, que esto está en el inicio de la crisis que tuvimos. Tipos de interés que eran comunes para toda la Unión Europea, los nominales, más o menos. En cambio, como la inflación era de cada barrio, de cada país, había países con tipos de interés real negativo. Nosotros
Bueno, esto fue la invitación al endeudamiento que tuvimos con la crisis. Entonces, el CEO que no se endeuda, ¿y en qué te vas a endeudar? Y es cuando las empresas pierden su capacidad de entender lo que son nuevos negocios, porque los CEOs tienen su capital humano limitado a lo que es el negocio convencional, se meten en berenjenales, en otros jardines, donde la posibilidad que se equivoquen es muy alta. Pero si quieres invertir en cosas nuevas y tú estás en un sector más o menos maduro y controlas lo tuyo, pero no lo nuevo, lo más probable es que te la pegues. Y esto pasó y hay ahora indicios de que puede continuar pasando. Por tanto, el interrogante de si hemos aprendido, pues lo dejo así en interrogante. Guerras comerciales, etc. Y aquí están los elementos que he elegido para mostrar un poco las afirmaciones que he hecho antes, que están sacadas o del Banco de España o del Banco Central Europeo. Una cosa también que no se entiende, que los tipos de interés a largo plazo sean menores que los de corto. En general, tú siempre supondrías que los de largo tienen un elemento de incertidumbre. Mira los tipos de interés a 10 años de la deuda soberana y ves que hay países claramente en negativo. Los alemanes hace tiempo que están en negativo. O sea, tú estás dando dinero comprando bonos alemanes y ellos no te dan dinero, les das tú para que te guarden la liquidez. Es como si te fiases más de Alemania que del BBVA. Bueno, no quiero aquí hacer sangre sobre estos temas, pero las razones de preocupación yo creo que son altas. Aquí les muestro la evidencia, la máxima que le puedo dar en diferente tamaño de la deuda pública. Esto hace zombie, no una economía, un Estado. Que incluso en la época que España iba bien, no cubríamos déficits primarios, no conseguíamos superávits primarios. Bueno, economistas que ponemos, como decía Rojo, ponemos plomo en las alas de los que quisieran volar, de los políticos que quieren volar con sus propias intuiciones. En resumen, el Fondo Monetario Internacional, still sluggish global growth, descripción, global growth remains subdued. La OCDE outlook, growing is taking dangerous downward turn. Muy bien. ¿Cómo voy de temps? 5 o 10 minutos más, vale. if needed. Muy bien. Riesgos añadidos. El Trump y el Chin. Vale. El Brexit aún. Yo aquí como con el Brexit acerté, porque dije que me decía imposible, no habrá Brexit. ¿Y cómo que no habrá Brexit? Ya verás cuando el constipado llegue a la City y estos estornuden, cómo van a flexibilizar Europa. Porque Europa musculatura, Ramón Tremosa mediante, tiene poca y que acabó cediendo estaba cantado. Ya veremos cómo acaba, si se acaba cediendo del todo. De momento, Boris Johnson se ha salido y además le han dado un bono porque ha conseguido una reacción espectacular. Cambio climático y éramos pocos y parió la abuela, el coronavirus. Luego hay cosas que son idiosincráticas, el déficit de la deuda externa, esto va por barrios, los italianos, los belgas, los japoneses, nosotros. Aunque de esto de la deuda, nosotros llevamos una parte fea, porque la deuda nuestra no es interna, es externa, porque los japoneses tienen mucha deuda, pero es interna. Si allá tienes en cuenta que la seguridad social son los fondos de pensiones de las propias empresas, ellos ahorran, si compran deuda, es por motivos de seguridad y por luego pagar sus pensiones. O sea que, bueno, nosotros aquí llevamos un patito feo de cuidado, reformas pendientes, que les voy a decir, especialmente cuando hay contrarreformas, como las que se nos anticipan ahora. Las instituciones europeas, pues
ya les he dicho que para mí exhiben muy poco músculo, son muy poco de fiar las instituciones, no digo el ECOFIN o las reuniones que hagan los presidentes de fin de semana hasta las tantas de la madrugada, pero esto demuestra la falta de institucionalización, que te tengan que venir los presidentes o los ministros para solucionar lo que las instituciones no tienen resortes para solucionar. Y la estabilidad política siempre tiene aristas, porque cuando Macron más o menos parece medio estabilizado, resulta que la sucesora de Angela Merkel dimite. Entonces, ¿qué va a pasar con Alemania? ¿Quién va a llevar el timón? Riesgos añadidos. Bueno, como ya les he dicho que yo del Brexit lo había acertado frente a los analistas, compañeros míos, esto me lo salto, pero se lo dejo aquí para que compruebe lo que digo. Un poco de situación nuestra, lo estamos fiando regularmente o a consumo público, demanda interna, o a consumo privado. Consumo público es a cambio de déficit. El consumo privado es a cambio de bajar tasas de ahorro. Tasas de ahorros al 6% empiezan a... Pero claro, ¿cómo vas a ahorrar si no te premian el ahorro, sino que te lo castigan? Todas estas intuiciones van en sentido contrario de lo que uno esperaría. La demanda interna difícilmente va a sacar pecho recuperando ahorro cuando el 27% de todo el empleo que tenemos es trabajo temporal. Tiene capacidades de ahorro muy bajas. Mucho low cost, mucho empleo que llaman de kilómetro cero. Kilómetro cero es Amazon te llega allá y luego te dan €1 para que muevas el pastel. €1 desde Amazon aeropuerto de Barcelona a Pedralbes es imposible. Por tanto, quien hace esto, aparte de poner en riesgo su vida en bicicleta o en moto, etcétera, difícilmente puede construir una economía doméstica. Hemos pasado una situación en banca en la que, se lo comentaba con Ramón este mediodía, empresarios te dicen, yo estaba medio implorando dinero para proyecto empresarial, me pedían el 18% el tipo de interés. Ahora me lo están dando, ellos me están rogando que lo coja al 0,16. 0,16 es interés real negativo. La banca funcionando de este modo no tiene futuro. Por tanto, algo tendrá que pasar en la banca, aparte de mejorar la reputación, que yo, habiendo estado muy cerca de Blanquerna en este otro edificio, he visto caer en picado. Bueno, algunas cosas de las que afirmo. Esto es un dato interesante. Ya voy aterrizando a la parte de la política fiscal. Se recuperan los beneficios, se mantienen los dividendos. De hecho, los dividendos, la parte de dividendos se ha mantenido tanto en la bonanza como en la crisis. Y nosotros hemos visto cómo se repartían dividendos de empresas que se estaban endeudando. Parte de eso lo voy a tocar al final. Claro, el endeudamiento está subvencionado fiscalmente en el impuesto de sociedades, la financiación con recursos propios no. Esto escuece mucho en Cataluña, que hay mucha empresa familiar, poca empresa que cotice en bolsa, tenga obligación de repartir dividendos para mostrar qué guapo soy. Y entonces esta gente, bueno, ha conseguido que las reservas de capitalización tengan algo de deducción, pero son reservas de capitalización más pensadas en las empresas del IBEX para que no se descapitalicen, porque esta capitalización no tiene por qué ir a inversión, es para aumentar reservas. Y tú lo que quieres es que esta generación de beneficios revierta en creación de empleo.
En inversión, los descosidos a la política fiscal desde una óptica de economía productiva son enormes. Voy a hacer una par de entradas en esto y luego, si se quiere, hablaremos con un poco más de detalle. Cuando no remonta la inversión, ha remontado la generación de beneficios, variación neta de activos financieros respecto a cash flow, no remonta. Bueno, la challenges, es lo que les decía antes, la política monetaria está agotada, vamos a ver qué pasa con la política fiscal, que continúa estando en manos de soberanías de países. Y estos países un poco van a la suya, porque la situación que tienen es muy diferente a lo que está pasando en Francia o Alemania o en Austria, no tiene que ver con lo que pasa en Italia o está pasando en España. Entonces, hacer una política monetaria única cuando las políticas fiscales no convergen, sino más bien se desaparejan, el decoupling que les decía antes, esto va a ser muy complicado de gestionar. De nuevo aparecen las voces que dicen que lo del euro fue una equivocación, que hacía tiempo ahora que no salía, porque Draghi lo había amansado con la fortaleza que le dio al euro. Ahora que se ve que lo de Draghi no tiene futuro, porque las señales, cuando las has dado 3 o 4 veces, luego ya no tienen contenido, se agotan en sí mismos. Entonces vuelven estas voces. Por tanto, la responsabilidad de los estados en una política fiscal que responda a las necesidades de lo que la sociedad espera en protección social, en un contexto complicado en el que yo pongo énfasis, que es el del bienestar generacional. Cuando yo hice la propaganda de mi libro del bienestar desigual, es sobre el bienestar generacional. En el pasado, los jóvenes tenían el plus de retribución recibida por su mayor productividad en el mercado de trabajo, entonces la protección social, los impuestos que pagábamos, podía centrarse perfectamente en los mayores que ya habían hecho la guerra, no habían viajado, y esto justificaba el inserso para arriba y para abajo de gente, muy bien, y unas pensiones por encima de los tiers normales, muy superiores al... Y ahora el gap es muy elevado, porque hay los que no consiguen puesto de trabajo, los que no tienen una política activa, los países no tienen una política activa de ocupación que merezca este nombre, retribuciones que ya no llegan ni a 1.000 euros, con toda esta especie de aparejamiento que supone el que los hijos no se emancipen o malvivan. Y esto nos genera a los mayores, al menos, yo tengo nietos, una cierta incomodidad viendo a mis hijos más listos que yo y que tienen un futuro mucho peor que el que he tenido yo. Por tanto, necesitamos una nueva política que rebalancee estas desigualdades de antes el mercado de trabajo solucionaba a los jóvenes, por tanto la política pública para los mayores, ahora no es así. Y parece que vamos a piñón fijo con la política de mayores, de pensiones, etcétera, de sanidad, de dependencia, etcétera, y negligimos lo que sea para los jóvenes. Esto es peligroso porque sabemos que en política, si algo tiene que mejorar sin que otros se empeoren, eso lo único que hace es hacer más insostenible la financiación de las políticas. Esto iría a política fiscal, a déficit, y volvemos al bucle del que antes les hablaba. A déficit, a deuda, y en catalán, que día pasa nyampai, que día que amanece, día que trasladamos al problema futuro. Sí, entonces, me viene de perlas que me dé un minuto, porque esta es la parte más complicada y la que posiblemente Juan iba a machacar más, que es como yo veo el tema de la política fiscal, porque, hombre, después de... Ustedes que hacen el esfuerzo de estar aquí esta noche, después de oír todas las lamentaciones que he hecho, podrían pensar, ¿y para qué he venido? ¿Qué me han dicho nuevo? Entonces, hago el esfuerzo de proponer, de hablar en positivo.
Tenemos que reconstruir nuestra política fiscal. ¿Por dónde empezamos? Por la parte de gasto ya la pueden intuir. Hay que dar más protección a los jóvenes, a los que ya no son ni mileuristas, a los que no se pueden emancipar, a los que no tienen ni posibilidad de tener hijos, lo que supone el envejecimiento demográfico que empeora el futuro. Ahora bien, hablar de gasto sin hablar de financiación es un insulto a la inteligencia, ¿eh? Y estamos abocados a esto, porque todo lo que veo en propuestas de nuevos ministerios, de coaliciones, etcétera, me lleva a pensar que vamos a explosionar en gasto y no veo cambios en política fiscal que puedan redirigir la situación. Mi preocupación de redirigir no es de aumento de presión fiscal, sino redireccionarla hacia aquellos elementos que más pueden ayudar al relanzamiento productivo. Sacar barreras y poner otras, poner otras, porque si no, sacar barreras también es muy fácil, no sé, una posición liberal que me dirá de bajar impuestos, pero yo siempre digo, bueno, bájame impuestos, dime qué gasto vas a bajar, porque si no me estás haciendo trilerismo. Entonces, las traducciones de mi política fiscal, pues ya las tienen aquí. Impuesto piguviano, que quiere decir castigo al transporte, que genera 2.000 externalidades negativas. Al sector agrario le haría un plus, no me daría tanto miedo subvencionarlo, sobre todo si queremos un sector que se asiente sobre la tierra y que haga una producción más sostenible con la naturaleza, más sana, etcétera, etcétera. Bueno, aquí podríamos matizar todo lo que se quiera. Para el sector ganadero no lo tengo tan claro, porque hay de todo, hay desde el cuidado del ganadero que cuida bosques, al ganadero que lo que hace es todas las evacuaciones estas de cerdos y vacas y que van a las capas freáticas. Esto es una externalidad negativa que al menos en el norte de Cataluña la vive. Imposición de doble dividendo, a estilos de vida. Yo soy el de los impuestos azucarados. Ahora, y no me da vergüenza decirlo porque por mi capacidad de hablar con los que mandaban en Cataluña, y hace tiempo ya que lo empujé, y no me van a dar un premio Nobel por haber entrado en el boletín oficial de la Generalitat, pero este impuesto tiene paternidad. ¿Por qué tiene doble dividendo este impuesto? Porque si consigues que con el impuesto la gente reduzca, disminuyes gasto. Si no reduce y se mantiene, generas financiación, al menos quien la hace la paga. Por lo tanto, no te puedes equivocar mucho en esta especie de impuestos. Y con las ecotasas, 3/4 de lo mismo, un poco en esta misma dirección. Bajar la brecha fiscal en los jóvenes, primeras ocupaciones y rentas bajas, a cambio de crecimientos de IVA y sucesiones. Yo soy antiabolicionista, seguro que Juan, porque además te vi en el blog, estás en el otro extremo, pero yo creo que una sociedad liberal, meritocrática, necesita un impuesto de sucesión. Yo y el Economist y el Warren Buffett de turno, o sea, esto no me lo saco de la manga. Más protección social a los autónomos y a los nuevos emprendedores. Sacar deducciones de la inercia fiscal, incluso la deducción que les decía por financiación ajena a sociedades, o al menos equipararla a la financiación con recursos propios. Un impuesto de sociedades más simétrico. Ahora lo único que te dicen es que si tienes pérdidas, los activos diferidos los puedes trasladar contra futuros beneficios. Yo cuando hubo crisis, yo escribí varias veces, a los que antes pagaban, que quiere decir que estaban en beneficios y tenían una cartera potente, estos hay que ayudarlos primero a estos y no a los que... Subvencionarlos, no esperar a que tengan beneficios, porque esperar que tengas beneficios resulta que muchas empresas ya no están. Ya la última. Sí, ya es la última. Otra cosa polémica. El impuesto de sociedades castiga, hace que contribuyan los beneficios. Beneficios, a diferencia del impuesto sobre la renta, que son ingresos, ingresos menos gastos. Yo sinceramente no puedo entender que algunos gastos de directivos
sean deducibles como lo son ahora. Yo creo que se tendría que poner un límite a la retribución de altos directivos. No me parece nada lógico que cuando hay ingresos menos gastos me coloquen aquí los gastos del CEO o el presidente de Red Eléctrica. El presidente de Red Eléctrica, una empresa regulada, no puede cobrar 550.000 euros. Y si estos 550.000 euros se pagan anualmente, yo no tengo por qué subvencionarlos, porque no deja de ser un menos ingreso que hará el Estado y que tendrá que sacar de otro sitio. Estoy dando ejemplos. Ya lo dije, no se trata de favorecer solo la capitalización empresarial, la reserva de capitalización, sino movilizar el capital. El remansamiento de beneficios que daban los datos de Vicente Salas es un ejemplo. Por tanto, si hace falta movilizar este remansamiento poniendo impuesto a la riqueza acumulada que se sustrae de los circuitos productivos, pues yo lo pondría. Yo no estoy contra las SICAPs del 1%, mientras el dinero rueda y no tengo nada que decir, pero cuando lo sacas, pues a pagar toca. Y esta idea de impuesto extrafiscal sobre activos no vinculados a la actividad empresarial, que es una forma de elusión fiscal que es bastante escandalosa. Cuando una empresa coloca su patrimonio en el Paseo de Gracia y lo utiliza como si fueran activos empresariales a efectos del impuesto de sociedades. Esto se tiene que acabar, más allá de las sanciones fiscales que se puedan imponer. Bueno, esto es lo que tenía, los datos que acompañan esta última parte, y para que me aplaudan. Gracias. Gracias, Guillem. Juan, ahora el turno es tuyo. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por la invitación. El propósito de mi intervención es resumir algunos de los problemas que pueden tener o algunas de las limitaciones que pueden tener las políticas de estímulo, las políticas monetarias expansivas y las políticas fiscales expansivas. Tendemos a pensar que, sobre todo, si nos enfrentamos a una recesión, a una ralentización económica, la política monetaria, la política fiscal, si tiene capacidad, porque obviamente se puede agotar la capacidad, pero si tiene capacidad siempre ha de ser beneficiosa y siempre ha de impulsar el crecimiento económico. Pero también cabe la posibilidad de que políticas que supuestamente tienen que estimular la economía en el corto plazo puedan desestimularla en el medio y largo plazo a través de una serie de errores que se vayan acumulando o que se vayan generando. Entonces, empecemos con la política monetaria. ¿Por qué la política monetaria puede ser desestabilizadora? Por política monetaria me refiero obviamente a la política monetaria expansiva, a la política monetaria de estímulo, que en general, por resumir, lo que intenta es volver más laxa, volver más fácil la provisión de financiación al sistema financiero para que a su vez el sistema financiero ofrezca financiación a tipos de interés más bajos a familias, empresas y administraciones públicas. Estos agentes económicos tomen prestado a esos tipos de interés más bajos y endeudándose relancen la inversión o relancen el consumo de bienes duraderos tipo la vivienda. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, lo ha explicado antes Guillem con respecto a la anterior crisis. Cabe la posibilidad de que bajando artificialmente los tipos de interés, promoviendo tipos de interés demasiado bajos, tipos de interés por debajo de los naturales, si lo queremos, cedemos de manera excesiva la demanda de crédito y por tanto haya una sobreinversión en determinados tipos de activos, una sobreinversión burbujística, si lo queremos, de determinados tipos de activos. Y esto, pues ya vimos cómo terminó en una crisis de la que todavía no nos hemos recuperado enteramente. Es decir, que tratando de evitar un ajuste a corto plazo podemos generar desajustes mayores a largo plazo, tratando de no caer en una gripe podemos generar una enfermedad mucho mayor en el largo plazo. Pero ahora mismo no estamos en este contexto, ahora mismo no estamos en un contexto en el que los tipos de interés bajos estén estimulando un sobreendeudamiento brutal en el sector privado. De hecho, el sector privado español más o menos se sigue desapalancando, es decir, se sigue desendeudando, sigue amortizando más deuda del nuevo crédito que contrae. Por tanto, no estamos en el escenario de 2002 a 2007, cuando los bajos tipos de interés eran bajos tipos de interés a pesar de que la demanda de crédito era muy alta, es decir, eran tipos de interés bajos remando contra corriente. Más demanda de crédito tendrían que ser tipos de interés crecientes. Pues no, los tipos bajaban
porque la oferta de crédito aumentaba de manera muy notable. Entonces, en este contexto de tipos bajos y de demanda de crédito que no aparece con suficiente fuerza, ¿qué papel puede tener la política monetaria? ¿Qué papel distorsionador? Porque estoy hablando de las limitaciones o de los peligros que pueden tener las políticas de estímulo. Bueno, parecería que no tiene efectos. Parecería que si la política monetaria coloca los tipos de interés bajos y nadie pide prestado esos tipos de interés bajos, pues como si no estuviera ahí. Pero aunque no haya nuevo endeudamiento, y esto Guillem también en algún momento lo ha mencionado, aunque no haya nuevo endeudamiento, un contexto de tipos de interés ultra bajos, un contexto de abundante liquidez dentro del sector financiero, incluso de liquidez que les quema a los bancos porque efectivamente la tienen que mantener en la facilidad marginal de depósito y ahí se les cobra el 0,5% cada año, es decir, pues te debo un 0,5% menos cada año, le dice el Banco Central a la banca. Los bancos lo que sí pueden hacer es tratar de refinanciar a sus deudores y especialmente de refinanciar a aquellos deudores que estén en una situación más complicada y que sean deudores a los que los bancos no quieren ejecutar sus créditos para no darlos de baja en su balance y para no tener que anotarse pérdidas. Es decir, voy alargando la cuerda para que las empresas que no son rentables o que son muy poco rentables se mantengan en el negocio, se mantengan funcionando con créditos que les otorga la banca para ir refinanciándose de manera continuada. Entonces, este es un primer riesgo serio que tiene la política monetaria expansiva, aun cuando no haya demanda de nuevo crédito, porque la política monetaria expansiva se puede canalizar a refinanciar, a mantener vivos a aquellas empresas o aquellas familias también que estén ya endeudadas y que tengan dificultades para pagar su deuda. Por tanto, mantienes vivos modelos de negocio que no deberían estar vivos o que deberían replantearse, reestructurarse, repensarse. En cuanto a la política fiscal, ¿cuáles son los problemas potenciales de la política fiscal? Bueno, el más inmediato obviamente es cuán eficaz es la política fiscal y esto pues lo solemos medir a través de la magnitud del efecto multiplicador, es decir, cuánto conseguimos con un determinado incremento del gasto público aumentar el PIB. ¿Bien? Y cálculos del efecto multiplicador los hay para todos los gustos, el consenso en tiempos de una economía pues no en recesión, sino una economía que está más o menos creciendo a su potencial y que no se enfrenta su gobierno no se enfrenta a problemas de solvencia, etcétera, está en tiempos de paz entre 0,8 y 1,2 en Estados Unidos. Es decir, que básicamente aumentamos en 100 el gasto público y el PIB aumenta en 100. Es decir, no hay un gran efecto multiplicador, sino que simplemente se traslada el gasto público en más actividad. Es verdad que para momentos de recesión y especialmente de restricción crediticia entre los agentes privados, las estimaciones son algo más altas si no hay problemas de restricción o de credibilidad financiera del soberano. En España, por ejemplo, el Banco de España lo estimó, el multiplicador en contextos de alto endeudamiento y de alto déficit público es negativo. Es decir, si intentamos estimular la economía endeudándonos y gastando, la economía se contrae. ¿Por qué? Porque se genera un pánico sobre la capacidad que tenga España de repagar su deuda. Pero aún así, en cuanto al efecto multiplicador, una cosa es que gastando 100 generemos 100 de nueva producción y otra es cuánto valor estamos generando. Porque esos 100 de nueva producción puede ser algo absolutamente inútil. Vale, sí, yo he incrementado el PIB. He incrementado el PIB creando un casino para empleados públicos. ¿Bien? Así se puede incrementar el PIB. Ahora, ¿ese casino para empleados públicos genera, digámoslo así, bienestar social? A lo mejor para los empleados públicos que acuden a él, sí. Pero desde luego para el conjunto de la población que lo ha financiado, ¿genera bienestar social? No necesariamente. Entonces, que aumentemos el valor de lo producido no es equivalente a que estemos generando bienestar. Y por tanto, toda política fiscal que se acometa debería pasar, y esto es algo que por desgracia nunca sucede, un mínimo análisis coste-beneficio. Es decir, voy a generar no más producción, que producción, hinchazón de producción es relativamente fácil de generar. ¿Voy a generar más valor que el coste de oportunidad de los recursos que estoy consumiendo o no? Si pasa ese test coste-beneficio, pues adelante.
si no pasa ese test coste-beneficio, no debería impulsarse, salvo casos pues, de debacle económica brutal que bueno, se intente estabilizar un poco el nivel de actividad entre periodos para que no haya fluctuaciones muy fuertes del PIB y del empleo. Pero, desde luego, invertir en algo que sabemos que es ruinoso simplemente porque va a impulsar el registro de producción dentro del PIB no tiene mucho sentido. Este es un primer límite que tiene toda política fiscal expansiva. Pero luego hay otros dos potenciales problemas. El primero, ya lo he más o menos apuntado, es el riesgo de sobreendeudamiento estatal y el riesgo de descrédito soberano, que puede hacer que la inversión interna desaparezca. En gobiernos que tienen soberanía monetaria, porque pueden anticipar una depreciación de la divisa y por tanto una fuga de capitales, en gobiernos sin soberanía monetaria como España, pues porque puede anticipar un default soberano y por tanto una quiebra del sistema financiero y por tanto se genera un pánico dentro que hace que la inversión salga. Es lo que le pasó a España en 2012. En 2012 los capitales internos empezaron a salir ante el riesgo cierto, muy cierto, de que España quebrara. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta, esto también lo ha mencionado Guillem, la sostenibilidad de la deuda pública. Vale, sí, estimulamos la economía con déficit, pero ¿hasta cuándo? Porque hay una restricción financiera que puede estar más o menos lejana, hay economías que la pueden tener muy lejana, como Japón, porque tiene una tasa de ahorro interno muy grande, hay otras economías como España, que si no nos financiamos internamente y nos tienen que financiar los de fuera, ¿hasta cuándo los inversores extranjeros van a estar dispuestos a refinanciar nuestra deuda? Quizás si está el Banco Central detrás comprando de manera más o menos indefinida, porque en última instancia es como si Alemania nos estuviera refinanciando. Pero si el Banco Central Europeo pestañea y dice, bueno, ya veremos si seguimos con este programa de aval implícito a la deuda pública española, ¿qué pasaría con un 100% de deuda de PIB sin el apoyo incluso explícito del Banco Central Europeo a nuestra deuda? Pues cosas muy buenas no pasarían. Pero bueno, ese es un problema. Pero hay otro problema que liga un poco con el que he mencionado antes, que es que la política fiscal también se puede dirigir, también se puede canalizar a reflotar empresas que no son rentables. Es decir, empresas cuyo valor, el valor que generan, es inferior al coste de oportunidad de los recursos que emplean. Es decir, empresas antieconómicas, porque recordemos que la economía lo que estudia es la economización de los recursos, cómo destinar recursos escasos a fines que son más valiosos. Y aquí de lo que estamos hablando es, tanto en política monetaria como en política fiscal, del riesgo de que se retengan los recursos en ocupaciones cuyo coste de oportunidad es mayor que el valor que generan, que es el riesgo de lo que, bueno, ya desde hace más de una década, pero bueno, es un término que empieza a sonar más últimamente, y también la tenía Guillem en su transparencia, es el problema de la zombificación. El problema de que la economía se pueda llenar de empresas zombies. Un zombie es un ente que debería estar muerto, pero está vivo. No muerto, está medio vivo, medio muerto. Una empresa que consuma más valor del que genera debería estar muerta o debería reestructurarse para ser eficiente y generar más valor del que consume. Pero las empresas zombie, ya sea porque la política monetaria favorece una refinanciación de empresas no rentables o porque la política fiscal alimenta la demanda no generadora de productos no generadores de valor, subsidiada por tanto por los contribuyentes, de empresas que no son viables. Entonces, la zombificación es un problema no solo por sí mismo, es decir, no solo porque si tenemos muchas empresas que consumen más valor del que generan, tenemos una economía que destruye valor, no que genera valor, sino también porque la existencia, la presencia de empresas zombies tiene externalidades negativas sobre las empresas sanas. Es una infección que se puede ir contagiando. ¿Por qué? Pues porque una empresa zombie utiliza inputs y produce outputs. Si utiliza inputs, ¿qué está haciendo la empresa zombie con los inputs? Elevar su precio. Los salarios son más altos, la energía es más alta, las materias primas son más caras. ¿Por qué? Porque hay demanda que no debería existir, porque esas empresas deberían estar muertas, no deberían, o deberían reestructurarse, como digo. Entonces se mantiene alta la demanda de esos inputs, ¿y qué pasa? Empresas nuevas que quieren crearse, el coste de adquirir los factores productivos ya empieza desde un nivel muy alto.
Con lo cual, mi modelo de negocio, que a lo mejor sería rentable con costes más bajos, como la empresa zombie está manteniendo la demanda de esos inputs artificialmente alta, encarece los inputs y hace que mi startup, mi empresa, mi proyecto incipiente, no sea viable. Y luego las empresas zombie también producen outputs. ¿Eso qué significa? Que están inundando el mercado de productos que si la empresa se tuviera que mantener en el mercado, por la propia disciplina del mercado, no podrían producir, pero como indirecta o directamente están siendo subsidiados, esos productos llegan al mercado a precios artificialmente bajos y por tanto tenemos una especie de dumping promovido por la política monetaria y la política fiscal que dificulta que nuevas empresas entren en ese sector porque claro, si ya hay una empresa incumbente que está produciendo productos muy baratos, no porque la empresa sea productiva como para producirlos, sino porque está siendo subsidiada directa o indirectamente, claro, yo ya no me meto en este sector, ¿no? Imaginad que tuviéramos una industria automovilística que estuviese produciendo coches a 5.000 euros, no porque sea productiva para producirlos, sino porque está subsidiada. Pues si alguien tiene una idea de una nueva automovilística que pudiese producir coches a 6.000 euros porque es suficientemente productiva como para producirlos a 6.000 euros, ya no entraría en el sector, porque diría, yo no puedo competir con esta compañía que está siendo subsidiada. Por tanto, la proliferación de empresas zombie es un problema cada vez más extendido en las economías desarrolladas. Y esto me permite tocar, muy brevemente ya, así entramos en el debate, pero un tema que ha salido y que no hay consenso, o no hay una respuesta consensuada de por qué es así, que es el tema de los tipos naturales bajísimos o de los tipos naturales incluso negativos. ¿Por qué los tipos naturales, por qué el tipo de interés de equilibrio, para entendernos, es tan bajo? Bueno, hay diversas hipótesis y probablemente todas ellas explican una parte de la realidad. Una es la demografía. Si somos sociedades cada vez más envejecidas, evidentemente lo que tenemos es personas adultas que ahorran mucho, o que quieren ahorrar mucho en activos de poco riesgo para poder extraer renta de esos activos de poco riesgo cuando están jubilados, y por tanto hay mucha oferta de ahorro y mucha demanda, pero solo de activos de bajo riesgo, de activos libres de riesgo. Si la oferta de activos libres de riesgo no es suficientemente amplia, ¿qué sucede? Pues que esos activos, el precio de mercado de esos activos libres de riesgo aumenta por encima de su nominal, mucha demanda, poca oferta, y eso es el equivalente a tipos negativos, ¿no? Cuando el valor del activo se ubica por encima de su valor facial. Esa es una posibilidad. Otra, que desde luego está ahí, es el bajo crecimiento de la productividad. Si tenemos inversiones muy productivas, la demanda de inversión será muy alta. Y si la demanda de inversión es muy alta, aunque haya mucha oferta de ahorro, esa oferta de ahorro será absorbida por la alta demanda de inversión y eso elevará los tipos de interés. Pero la demanda de inversión no es alta porque la productividad no es alta. Entonces, de nuevo, aquí la demografía puede tener también su explicación, una sociedad envejecida, es una sociedad poco emprendedora, por tanto una sociedad que no se quiere lanzar a invertir, pero desde luego creo que la zombificación también tiene parte de la responsabilidad. Si tenemos una economía cada vez más zombificada, una economía cada vez menos productiva, eso es una economía donde la demanda de inversión es una demanda cada vez menor. Por tanto, parte de la razón por la que tenemos tipos de interés negativos es o puede ser, los efectos colaterales que han tenido políticas de estímulo tan agresivas como las que se han aplicado en los últimos 15 años para evitar, o los últimos 13, 12 años, para evitar un colapso a corto plazo mayor del que habría sucedido sin esas políticas. Pero el coste de oportunidad de evitar un colapso tan grande como o mayor del que vivimos puede ser perfectamente que ahora estemos experimentando una recuperación menos fuerte de la que estaríamos experimentando de manera alternativa. Entonces, estamos en esta situación y algunos lo que plantean es profundizar todavía más en ella con, por ejemplo, políticas de tipos de interés negativos, ya no reales, sino tipos de interés negativos nominales y ya no para la banca, que al final el tipo de interés negativo para la banca es como una especie de impuesto a la banca, sino también para el resto de la sociedad. Pero fijémonos, y termino
con esto, antes de que podamos entrar en el diálogo, que institucionalizar unos tipos de interés negativos significaría, y esto también lo ha apuntado Guillem, significaría que estaríamos convalidando las malas inversiones de las empresas. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene una tasa de rentabilidad negativa sobre activos, si una empresa pierde el 1% sobre sus inversiones, pero está muy apalancada y sobre su deuda paga un menos 2%, es decir, cobra por estar endeudado, pues claro, la empresa gana dinero. O sea, aunque en el activo esté gestionando mal sus activos productivos y esté generando menos valor del que ha invertido inicialmente, tú inviertes 100 y recuperas 99 con la movilización de tu capital, como te has financiado esas inversiones 100 con deuda y al año siguiente debes 98, los fondos propios aumentan. Mi activo baja de 100 a 99, pero mi pasivo baja de 100 a 98, por tanto mi fondo propio aumenta en 1. Con lo cual esto es perpetuar la dinámica de malas inversiones. No es tratar de buscar que la economía, si hay mucho ahorro y hay poca inversión, pues bueno, que se equilibre el tipo de interés al tipo de interés natural negativo. Es que ese tipo de interés natural negativo, en parte, porque la demografía, insisto, seguro que juega un papel, pero en parte es un tipo de interés natural negativo inducido por haber consolidado una economía improductiva y zombificada que apuntalarás todavía más si perpetúas esos tipos de interés negativos. Y bueno, ahora podemos debatir un poco más sobre política fiscal. Gracias. Vale. ¿Alguna réplica de uno al otro, del otro al uno, que sea muy breve para darle más agilidad, si puede ser? ¿Alguna puntualización? Y una cosa que no me ha quedado clara. Los zombies bajo dumping fiscal, para contaminar, sería si sus outputs ineficientes, costes altos, fuesen inputs de otras empresas, o sea, el sector eléctrico. En cambio, también has dado el argumento contrario, que como barrera de entrada actúan contra nuevos. Si los costes son altos por ineficiencia y la financiación bancaria les permite sobrevivir, esto no parece, me parece que los dos argumentos o sea, sí, los puedes aclarar sí. un poco, porque no, igual lo pido mal. O sea, una empresa que tenga pérdidas es una empresa que está vendiendo por debajo de coste, con lo cual, claro, si está vendiendo por debajo de coste, está vendiendo más barato de lo que debería estar vendiendo para sobrevivir. Tú esa situación en una dinámica competitiva no la puedes mantener. Ahora... Perdona, pero para el que compra, que le vendan por bajo de costes, positivo. Claro, para el que compra sí, pero otras empresas que podrían producir ese mismo producto a algo más caro, pero de manera rentable, ya no se lanzan a invertir. Este es el segundo argumento. El primero era el de la contaminación, claro, que decías. Contaminación por aumento del coste de los inputs. ¿Por qué? Porque si hay varias empresas que están compitiendo por los inputs que esas empresas utilizan, pues eso, las empresas utilizan electricidad. Como hay más capacidad instalada, porque hay empresas que no deberían existir, que siguen ahí, la demanda de electricidad es más alta de lo que alternativamente sería, con lo cual el precio de la electricidad también es más alto de lo que sería y eso afecta a las nuevas empresas que quieran entrar. De cierto modo, su hueco ya está ocupado por empresas que no deberían estar ahí. Nos preguntamos hasta qué punto el mundo puede seguir absorbiendo deuda pública, que crece de manera casi exponencial en algunos países. Entonces, hay gente que dice el tipo de interés es cero, por tanto, para los estados no hay coste. Por otra parte, si hay bancos centrales que van comprando esa deuda pública, quizás se puede refinanciar a largo plazo, incluso se podría extinguir, por tanto, es un negocio fantástico porque tenemos gasto para hoy y ya veremos mañana. ¿Hay límites a esto? ¿Será verdad lo que dijo Rubini en 2008? ¿La madre de todas las burbujas es la deuda pública o puedo dormir tranquilo? Bueno, yo no tengo clara la respuesta, con lo cual casi mejor que esté calladito. No, o sea, a ver, claramente hay mucho volumen de ahorro que busca deuda pública, en parte por componente demográfico, en parte también porque el sistema financiero ha generado una enorme cantidad de liquidez que no tiene dónde aparcarla.
cuando hemos hablado antes de los QE, de las flexibilizaciones cuantitativas, es que ese es un dinero que se ha creado que no puede llegar a la economía real. O sea, solo puede llegar indirectamente generando crédito, nuevo crédito por parte de los bancos en favor de familias y empresas. Pero a mí un banco no me puede endosar las reservas del Banco Central porque yo no puedo tener una cuenta corriente en el Banco Central. Solo otros bancos pueden tener cuenta corriente en el Banco Central o estados, con lo cual, claro, parte de esa liquidez se intenta aparcar en compra de deuda pública. Y luego, además, esto ya es mucho más complejo y para otros temas o para otro debate, se ha generado toda una estructura paralela a la banca tradicional, que es la banca en la sombra, que es la banca de los grandes tenedores de liquidez, de grandes empresas, de inversores institucionales, que no pueden aparcar su liquidez en los circuitos tradicionales bancarios. ¿Por qué? Porque un fondo, si tiene un depósito, o sea, si tuviese un depósito bancario de, no sé, 1.000 millones de euros, claro, ¿cuánto tiene asegurado de ese depósito bancario? ¿250.000? Pues claro, si quiebra el banco lo pierde todo. Entonces, los grandes inversores de liquidez, o los grandes tenedores, mejor dicho, de liquidez, no pueden tener aparcada la liquidez en el sistema bancario tradicional y buscan la banca en la sombra. Y la banca en la sombra, al final, ¿de qué está compuesta? Pues está compuesta de inversiones aseguradas, con activos que se utilizan de colateral en operaciones repo, pero hay una parte de esa banca en la sombra que es inversión indirecta en deuda pública. Compro participaciones de un fondo monetario que está invertido en deuda pública. Participo en una operación repo que está asegurada, colateralizada con deuda pública. Con lo cual, eso es una forma también de aparcar esa liquidez y por eso la deuda pública es tan deseada y tan valiosa. Añado una cosita sobre esto. Primero, la banca a la sombra es un problemazo, entre otras porque está en la sombra, es muy difícil, es imposible regularla, es muy difícil al menos. Pero, y te daré un dato, Juan, de mi época de banco. Para el Quantitative Easing nos daban una cuota de compra de activos. Hubo un momento que, pese a los déficits que estábamos haciendo, no emitíamos suficientemente deuda. Y se acabó comprando deuda privada de empresas que ahora están en concurso de acreedores. Con lo cual, por eso decía que me generaba doble sentimiento, antes que comprar la deuda de una multinacional que va mal, pues que sea deuda pública, al menos la deuda pública habrá financiado algo que habrá servido mínimamente. Ese es un poco el tema que quería tocar. Es decir, de nuevo, análisis coste-beneficio. Es que el hecho de que la deuda pública sea a tipos cero, vale, al Estado no le cuesta nada financiarse, pero ¿qué haces con esa deuda pública? Porque si haces una inversión de menos del 1%, más vale que no te endeudes. Si lo que haces es transferir el capital que captas a generaciones futuras, una especie de sistema de pensiones a gran escala, bueno, al final es como si estuvieras atesorando la liquidez, no la estás invirtiendo de ninguna manera. Es como si metiéramos la liquidez en una caja fuerte más los costes de almacenamiento y la transfiriéramos. Pero la cuestión es, si hay tanta capacidad de financiación, no hay forma de redirigirla a proyectos que sean productivos. Y ahí, pues, es donde hay que hablar de, a mi juicio, de políticas de oferta. Aunque aparentemente tengamos problemas de demanda, aunque depende en qué parte del mundo, en Estados Unidos claramente no, hay problemas de crecimiento potencial que se pueden resolver o que se podrían resolver con muchísima menos regulación, con mucha más libertad económica y también con impuestos más bajos, eso sí, a lo mejor subiendo otros como los impuestos piuvianos, yo ahí sí coincidiría, no con impuestos a la riqueza ni al patrimonio, pero sí desde los piuvianos, y luego bajando gasto. España, por ejemplo, da en subvenciones a actividades no solo culturales, que eso es lo de menos, sino productivas, de la economía productiva, en torno a 23.000 millones de euros. Eso es casi lo que se recauda por impuesto de sociedades. Es decir, nos podríamos cargar el impuesto de sociedades que grava a las empresas productivas y eliminar las subvenciones que mantiene vivas empresas improductivas, con lo cual ahí también habría un doble dividendo de los que ha mencionado antes Guillem. Bueno, lo primero, puesto a tirar el dinero como hemos estado tirando desde los bancos centrales, mejor tirarlo en gasto público que no en cositas privadas. Aunque entiendo que institucionalizar eso es un disparate. O sea, el dinero o vas a dinero de helicóptero, por tanto a las familias,
que sería equivalente a una bajada de impuestos, eso es lo porque que te iba a decir, dejar sí, dinero en el bolsillo de la gente, opuestos a despilfarrar, mejor comprar deuda pública que no comprar deuda de alguna de estas que no os puedo decir, pero que se han comprado. Esto por un lado. Y lo segundo, detrás de todas las deducciones hay un interés creado. Y estos intereses creados son muy de empresa, ¿eh? Y te dicen que ellos han hecho su estrategia empresarial contabilizando esta deducción, por dando sus TIRs, han descontado esto. Remover esto es fácil de decir, muy difícil de hacer. Para quien sea, esté en el gobierno. Una pregunta. ¿Las criptomonedas, con la revolución digital que vivimos, son imparables? ¿O bien su implantación dependerá de que entre en crisis el modelo de Banco Central y de Fiat Currency porque se gestiona mal? O sea, obviamente las criptomonedas son un activo monetario alternativo al dinero tradicional. En cierto modo, bueno, es que cada una es de su padre y de su madre, ¿no? Pero por hablar de Bitcoin, Bitcoin es una especie de oro digital, de oro intangible. De hecho, se lo diseñó pensando en un patrón oro digital. Entonces, previsiblemente jugará en el futuro, dentro de la estrategia de inversión de los agentes económicos, un papel similar al que juega hoy el oro, es decir, como un activo de reserva de última instancia a prueba de bombas, incluso aunque desaparezcan los estados o entren en quiebra, etcétera, cómo mantener a salvo parte de mi patrimonio en un activo que es inconfiscable, que no se puede prohibir políticamente y demás. El apetito por ese tipo de activos estará claramente correlacionado con el descrédito estatal, como lo está el oro. Cuando hay temores de crisis económica, temores de quiebra, temores de guerra, temores de bloqueos, el oro aumenta. Cuando las cosas están normales, cuando la gente quiere invertir en otro tipo de activos no líquidos, sino de inversiones productivas, el oro cae porque no es un refugio de nada. Pues las criptomonedas, algo parecido. ¿Qué ventaja pueden tener? Aparte de proporcionar un refugio para donde escaparse de las garras y del control estatal. Pues hombre, que van a disciplinar desde luego la política monetaria, porque si están ahí y siempre van a ser una alternativa a una mala gestión política, el político, el burócrata, el gobernante que esté manejando la política fiscal o la política monetaria sabrá que existe una escapatoria y por tanto limitará relativamente, hombre, no digo que vaya a ser la gran... hombre, ante ciertas cosas sí, es decir, ante una posibilidad de confiscar o de controlar capitales, por ejemplo, como se ha intentado hacer en países latinoamericanos, ahí sí que no hay forma. Pero bueno, en otros casos de mejor política, o sea, una política marginalmente mejor o marginalmente peor, la influencia será menor, pero es una influencia que existe y que va a disciplinar al regulador. Sí, tengo poco más que añadir. Que haya una shadow va muy bien porque te limita, evita extravagancias. Ahora lo interesante para mí es cómo los bancos se están posicionando para hacer sus propias monedas digitales. ¿Hasta qué punto esto va a invalidar, va a ser un zombie nuevo que afecte a los que en buena lid iniciaron el proceso? Lo que pasa es que las divisas digitales que están planteando los bancos centrales no dejan de ser divisas digitales centralizadas, es decir, son divisas digitales que pueden controlar. Que controlan ellos y que al final son ellos los deudores de esas divisas, ¿no? Es como una cuenta corriente digital en el Banco Central. Bitcoin no tiene emisor. Bitcoin es la red de Bitcoin y no hay ningún nodo que controle la red. Es el conjunto de la red poniéndose de acuerdo en cada transacción de que la transacción es correcta e insertándose en el código o en el registro de todos los nodos de la red. Y por tanto, aunque obviamente si aparecen divisas digitales de bancos centrales, pues serán otro elemento competitivo que puede reducir la demanda de Bitcoin, son activos bastante distintos. Las divisas digitales de los bancos centrales se parecen más a la libra que quería crear Facebook que a Bitcoin propiamente. Otra pregunta. Hoy, si tengo 300.000 euros, que no es mi caso, la deuda pública no da nada, el depósito bancario no da nada o te pueden cobrar una comisión, la bolsa es un
carrusel o un Dragon Khan, porque depende de Brexit, Donald Trump, coronavirus, etcétera, por venir. Entonces, ¿es el sector inmobiliario en Europa el nuevo oro refugio que sabes que te da un rendimiento si alquilas un piso y sabes que en ciudades como Barcelona, que hay mar y montaña, por tanto oferta limitada, en 30 años no va a perder valor? Yo soy de esto segundo. Se puede hablar del sector inmobiliario como un todo, ¿eh? Y entonces, si tú pidas una oferta limitada, imaginaros, yo que todos mis ahorros los tengo en Menorca, que es donde soy. Más limitación, añádele a la circunscripción que te marca el litoral unas políticas relativamente restrictivas de respeto medioambiental y de naturaleza, y eso es dinero seguro. En la bolsa sí también, pero tienes que tener una perspectiva un poco de medio plazo. Tus 300.000 no son para jubilarte aún, o sea que puedes ponerlos en la bolsa si no conoces cómo invertirlos en Menorca. Sí, a ver, siempre se ha pensado que la bolsa era un activo más rentable que el inmobiliario. Recientemente publicaron un paper que se llama The Rate of Return of Everything y ahí lo que encuentran los autores analizando pues las tasas de retorno de la renta variable y del mercado inmobiliario en muchos países durante más de 100 años, es que la rentabilidad a largo plazo del mercado inmobiliario y de la renta variable ha sido la misma. La única diferencia es que la bolsa tiene más volatilidad y, por tanto, estás expuesto a una volatilidad no recompensada con rentabilidad, de acuerdo con este paper, ¿eh? Obviamente es una evidencia controvertida, pero bueno, es interesante de constatar. Hombre, idealmente yo creo que el sitio donde habría que estar es en la bolsa, porque es la economía productiva, es la economía que está financiando inversiones y por tanto la que genera la base empresarial del futuro. El mercado inmobiliario al final es invertir en la infraestructura donde tiene que residir la mano de obra o la fuerza de trabajo del futuro, ¿no? Y aquí pues sí que hay que hacer una matización. Obviamente no se puede hablar del mercado inmobiliario en su conjunto, en absoluto, y habrá ciudades donde la vivienda se seguirá revalorizando seguro, pero habrá otras donde no se va a revalorizar en absoluto, donde va a caer y va a caer bastante. No solo por la limitación de la oferta, que ese es un factor de oferta, desde luego muy claro, sino también por la demanda. Es decir, si la demografía en España cae, evidentemente mucha oferta de vivienda, poca demanda, pues los precios van a caer. Grandes ciudades que sigan concentrando población aun cuando el conjunto de la población del país caiga, pues probablemente habrá margen, especialmente en algunas zonas, como los centros, si no se deterioran y no hay una huida desde el centro, como pasa en ciudades estadounidenses, pues que se mantendrán de valor. Pero en general, pensar que simplemente por comprar vivienda se va a revalorizar, cuidado con esa idea, porque los fundamentales en España, ya digo, en grandes ciudades puede ser, pero en otra cosa que no sean grandes ciudades no apuntan a esa tienes dirección. que sumar demanda interna y externa, las dos. Y la externa en determinados centros acotados, sí. Esto está más garantizado, la suma de las dos. Sí. Bien, son las 8:30. Una última pregunta muy breve para acabar este debate. Voltaire escribió que el papel moneda siempre vuelve a su valor intrínseco, que es cero. ¿Me puedo ir a dormir tranquilo o Voltaire sigue siendo un clásico moderno? Y lo digo desde la evidencia de que el tipo de moneda que tenemos ahora, no convertible, moneda confianza, fiat currency, ha sido hasta el momento bien gestionado y ha permitido un aumento del comercio, de la globalización, de los tráficos, de la riqueza, ha disminuido la pobreza en todo el mundo. O sea que no estoy diciendo... Lo que pasa es que ahora Donald Trump quiere asaltar a la Reserva Federal, Christine Lagarde es muy amiga de Macron, o sea, vamos a ver el asalto político a la independencia de los bancos centrales. ¿Me tengo que preocupar o no? Depende de con qué horizonte lo mires. A ver, la moneda fiat es una moneda política, es una moneda del Estado. Entonces, si el Estado desaparece, la moneda fiat desaparece.
todos los grandes procesos de desmonetización y de hiperinflaciones de moneda fiat han sido modelos de colapso, o sea, han sido consecuencia de colapsos estatales. Más que de imprimir grandísimas cantidades, que eso suele ser más la consecuencia de una moneda que está perdiendo valor y para estabilizar el poder de compra tienes que imprimir mucho, han sido consecuencia de colapsos estatales. Entonces, ¿los estados son eternos? No, todos los estados terminan cayendo y por tanto todas las monedas fiat terminarán cayendo en algún momento. Estados Unidos terminará cayendo porque es que no hay imperio que dure eternamente, no hay estado que dure eternamente. El oro, por ejemplo, es una moneda no política, no estatal. Aunque se derrumben todos los gobiernos, el oro sigue estando ahí y se podría seguir utilizando como medio de intercambio. Ahora, en un horizonte razonable de tiempo para nuestras vidas, ¿cabe prever un colapso del dólar? Hombre, del euro a lo mejor sí, pero bueno, por desintegración política justamente, ¿no? Pero un colapso del dólar, de la libra, del franco suizo, pues no tiene por qué en absoluto. Nunca sabes lo que puede deparar el futuro, evidentemente, pero no lo pondría en agenda necesariamente, aun cuando esté más o menos bien gestionado. Probablemente ahora vamos a una etapa de peor gestión, de preocuparse menos por la calidad de la moneda y por estabilizar su valor. De hecho, lo que dicen es que se quieren cargar el valor de la moneda para generar inflación, sea como sea. Otra cosa es que lo consigan. Pero, aún así, no creo que peligre la existencia ni del dólar ni de otras monedas fuertes similares, en la medida en que no peligre la supervivencia del emisor, que es el Estado. Yo, como no lo veré, puedes irte a dormir tranquilamente, no, o sea, sin duda. No creo que esta sea una preocupación. Perfecto. Muchas gracias por su atención. Guillem tiene que coger el último Sí. tren. El martes que viene, Gonzalo Boye, Jaume Alonso Cuevillas nos hablarán del Estado de Derecho Europeo. Hasta el martes. Muy bien. Gracias. Muy bien.